contexto, ¿dónde lo vamos a ubicar en esta mañana de la 1050, en estas mañanas infernales? Lo vamos a ubicar desde Mate Amargo en el debate presidencial, porque nos ofreció una cantidad de miradas este debate, como también de resoluciones políticas de alto rango a la hora de pensar lo táctico, lo estratégico, el texto y el contexto de la política, que se van a jugar intensamente en estos días que siguen, días determinantes, donde la musculatura de la militancia va a ser el gran movimiento histórico para poder asegurar que Sergio Massa, el candidato de la Unión por la Patria, alcance la presidencia. Lo que vimos ayer en el debate es a un hombre totalmente desquiciado en términos de producción política intelectual, un hombre con un desconocimiento alarmante de lo que implica ser un estadista, una política de Estado, el funcionamiento de un Estado-nación, un desconocimiento que realmente llamó la atención. Claro, no estamos acostumbrados a ver a los candidatos de la oposición a medirse con periodistas realmente que tienen otra lectura, otra mirada, otra composición, otra ideología, otro texto cultural y político. Siempre están en los medios que maneja el poder hegemónico de la comunicación. Por lo tanto, no hay repreguntas. Y lo que se cruzó ayer, el candidato Milei con el candidato Sergio Massa, fue realmente un cruce de miradas que lo puso al descubierto, no solo mostrando su profunda ignorancia, sino su enorme cinismo, como cuando habló de Margaret Thatcher. Si hay un personaje siniestro y realmente criminal en los últimos años de la era política moderna, podríamos, entre otros, encontrar a Margaret Thatcher. Pero además mostró el desapego, el más mínimo criterio de piedad, ni siquiera ya digo de amor al pueblo argentino, cuando hablamos de la catástrofe, la tragedia de nuestras Malvinas, nuestras queridas y siempre argentinas Islas Malvinas, cuando hizo remisión a el crucero General Belgrano, que fue una de las grandes catástrofes humanitarias de esa guerra, que estaba fuera del área de exclusión y que por supuesto dio la orden Thatcher de hundirlo. Pero hay mucho más. El notable desconocimiento, la ignorancia sobre la política de Estado realmente merecen una reflexión política, porque ¿qué quedó? Y ya lo presento a Raúl de la Torre, previo Pablo Bernaba. Quedó la sensación concreta en aquellos sectores que todavía no definieron su voto, de que acá se trata concretamente de un hombre con rigurosa preparación frente a un hombre manipulado de una manera alarmante por los sectores más siniestros de la derecha política argentina, vinculados con los sectores del poder económico transnacional. Yo creo que muchos han podido acercarse al escenario de Javier Milei. ¿A qué me refiero? Me refiero a esa imagen de un hombre muy incapacitado para ser jefe de Estado. Su ignorancia, cosa que hablábamos antes también con Raúl de la Torre, y además, digamos que es un hombre que no tiene empatía con la sociedad, con el pueblo trabajador. Ustedes podrán hacer un raconto de todo el relato de ayer del debate presidencial y podrán apreciar claramente que en ningún momento hay una puesta en pensamiento de parte de Milei, cosa que sí ocurrió sistemáticamente y con mucha ecuanimidad, con mucho equilibrio por parte de Sergio Massa, que sostuvo su programa de gobierno con el análisis permanente durante el debate. Pero de parte de Milei hubo una ausencia con relación a la empatía con el pueblo. En ningún momento, decía recién, puso de manifiesto la preocupación por lo mal que vive el pueblo. Prácticamente tiraba algunos títulos que sobrevolaban, como buscando el golpear a el gobierno. Concretamente, incluso hasta desaprovechó tácticamente el poder, por ejemplo, pasarle factura, si fuera así, a el gobierno por la crisis económica.
Por otro lado, vale la pena recordar, como decían nuestros compañeros antes, aquí en las Mañanas Infernales, que hay mucho para hablar de los 45.000 millones de dólares fugados, es mucho más la plata, ¿no? Durante el gobierno de Mauricio Macri, con este pedido de dinero al fondo. Lo concreto es que estamos en un final de campaña, de un momento histórico de la nación argentina y del pueblo argentino, porque sabemos bien que de ganar el movimiento de alianzas, una parte es visible, la otra es bastante oculta, que acompaña este anudamiento de Macri con Milei y grupos económicos poderosos de la Argentina y mucho más poderosos transnacionales, es lo que nos puede ocurrir. La pérdida del país, la pérdida del futuro, la pérdida de todos los derechos humanos, desde el trabajo, la comida, la salud, la educación, etcétera. Lo concreto es que ayer vimos a un hombre sólido, con conocimiento de Estado, con conocimiento de la política, con una propuesta concreta y sobre todo con un anclaje en la búsqueda sin pausa de un gobierno de unidad nacional, hablando de que hay que profundizar esa intención, porque en esa acción que propone Massa está la posibilidad de componer un nuevo estadio de construcción democrática que permita profundizar en todos los niveles el Estado de Derecho, cuando un Estado se fortalezca para poder marcar las reglas de los intereses que deben ser respetados del conjunto de una sociedad y no de una minoría que hasta ahora ha seguido detectando todo el poder para llevar a su rincón todas sus necesidades en beneficio de sus intereses minoritarios. Entonces, estamos frente a un nudo histórico que se va a desatar el domingo, y se va a desatar el domingo con la manera en que sea puesto el voto en la urna, y esa manera debe ser consciente, lo más consciente. Habrá muchos que no quieren el peronismo, otros que no quieren a Massa, otros que están calientes y enojados por todos los tragos amargos que se han vivido durante este gobierno del Frente de Todos, que tuvo realmente aciertos importantísimos y que tuvo errores y que tuvo debilidades notorias. Pero también es verdad que desde dentro de la propia fuerza democrática del Frente de Todos, hoy la Unidad Popular, está la composición de un hombre en ejercicio del poder, que se hizo cargo de la cartera económica, que se hizo cargo de empezar a reelaborar todas las alianzas con todos los sectores del poder, no solo del peronismo, aunque sí en particular, sino del movimiento popular y de sus alianzas, y que hoy se predispone a poder llevar adelante un proyecto que remodifique totalmente, cambie totalmente la ecuación de la construcción democrática para un Estado de carácter nacional, popular y con profundidad de gestión, sin la atadura de todos los sectores que han venido presionando y han venido generando golpes de mercado sistemáticamente. Me parece que hay que prestar atención a este momento de los últimos meses para poder realmente llegar con la calma, la serenidad al voto y pensar que el voto del domingo es un voto histórico, porque si nosotros tenemos la posibilidad de cambiar y profundizar nuestra querida democracia, tiene que ser con un voto por más Estado, por más salud, por más educación, por más discusión para mejorar el ingreso, la distribución de la riqueza y el trabajo genuino, por más capacidad de generar el entendimiento con los sectores juveniles, por poder comprender todo lo nuevo que hay en sus mentes, aún dentro de las oscuridades que ha generado este capitalismo que ha metido en los pibes mucho odio, mucho rencor, algunos con elementos que uno tendrá que discutir con ellos, porque no se trata de tirar
la historia por la borda, pero cuando hablamos de la historia también tenemos que hablar de cómo se puede resignificar, repensar, reactualizar la historia a la hora de pensarnos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde debemos ir. Entonces, el voto de este domingo implica todo esto y hay que pensar seriamente en lo que realmente dijo Massa en el final. Yo quiero ser un presidente para velar por los intereses del pueblo, para generar que nuestro pueblo tenga acceso a todo lo que le han quitado. Y me parece que ahí está la cuestión por donde debemos seguir pensando. Estimadas, estimados, estimades, nos vamos, ¿sí? Un abrazo enorme, nos reencontramos el miércoles, mi nombre es Omar López, esto ha sido una versión de Mate Amargo en las mañanas infernales de AM 1050. ¡Chao!